Miles de personas subieron a esos trenes. Creían que iban a ser trasladadas. Nunca les dijeron la verdad, porque esos trenes no estaban hechos para volver. Durante la Segunda Guerra Mundial, los trenes no solo transportaron soldados, transportaron familias enteras, a niños, a ancianos, personas comunes como tú y como yo, arrancadas de sus hogares con falsas promesas. Hoy, en este episodio, vamos a hablar de una de las maquinarias más crueles y silenciosas del conflicto, los trenes que llevaron a miles hacia destinos sin retorno. Soy Mel, y esto es Memorias del Pasado. Acompáñame a descubrir la historia detrás de las vías que dividieron familias para siempre. Les dijeron que sería temporal, que el traslado era por su propia seguridad, una medida para protegerlos de los peligros de la guerra, que volverían pronto a sus casas, a sus trabajos, a sus vidas. Les dieron instrucciones claras en empaquen solo lo esencial, no más de una maleta por persona, y la gente obedeció. Algunos llevaron lo justo, apenas algo de ropa y un poco de comida. Otros, más esperanzados, empacaron pequeños recuerdos, una foto familiar, el juguete de un niño, creyendo que realmente regresarían a casa en unas pocas semanas. Nadie, absolutamente nadie, imaginó que ese sería su último viaje. Se despidieron de sus vecinos con un hasta pronto, sin saber que esa promesa se rompería en el silencio de un vagón cerrado. La esperanza era el combustible que los movía, pero el destino ya estaba escrito en un idioma que ellos no podían entender. Los vagones estaban cerrados herméticamente desde afuera. No había asientos, ni ventanas, ni espacio para moverse. Apenas un poco de aire se filtraba por las rendijas de la madera. Cientos de personas eran hacinadas en un espacio diseñado para transportar ganado o mercancías. El viaje duraba horas, a veces días enteros, sin comida, sin agua, sin la más mínima condición de higiene. El calor en verano era sofocante y el frío en invierno insoportable. El miedo y la desesperación se apoderaban de todos. El llanto de los niños se mezclaba con los rezos de los ancianos. Muchos murieron antes de llegar a su destino, víctimas de la asfixia, la deshidratación o el puro agotamiento. Murieron sin nombres, sin una última palabra, sin una despedida digna. Sus cuerpos quedaban entre la multitud hasta que las puertas finalmente se abrían, revelando un horror que superaba cualquier pesadilla. En las estaciones de partida, alguien siempre quedaba esperando. Amigos, vecinos, familiares lejanos, que veían cómo partían los trenes, con la vaga esperanza de volver a verlos. Madres separadas de sus hijos en el caos del embarque. Esposos que perdían de vista a sus esposas entre la multitud. Familias enteras que jamás volvieron a reunirse. Las despedidas eran rápidas, brutales, casi inexistentes. Un último abrazo, una mirada desesperada, una palabra ahogada por el ruido del vapor y los gritos de los soldados, porque el tren no esperaba. El silbato sonaba y las ruedas comenzaban a girar, llevándose consigo un pedazo del alma de quienes se quedaban en el andén. Las manos se agitaban, diciendo adiós, sin saber que era para siempre. Y con cada tren que partía, el silencio en las calles de sus pueblos se hacía más y más profundo. Los lugares a los que llegaron no aparecían en los mapas comunes. Eran nombres extraños, lejanos a Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Nombres que, para el resto del mundo, no significaban nada en ese momento. Desde esos lugares, no había cartas de regreso. No hubo noticias, ni postales, ni un solo mensaje que confirmara que estaban bien. El silencio era absoluto. Las familias que esperaban respuestas solo encontraban un vacío ensordecedor. Al principio, se aferraban a la esperanza, pensando que el correo de guerra era lento o que la comunicación estaba restringida. Pero con el tiempo, con el paso de los meses y los años, la gente entendió la terrible verdad. Comprendieron que esos trenes no estaban pensados para traer de vuelta a nadie. Su propósito no era el traslado, sino la desaparición. El viaje era de ida. Sin billete de vuelta en las vías, quedaron. Los trenes
siguieron funcionando, transportando a más y más personas hacia la oscuridad. La maquinaria de la guerra había encontrado una forma fría, industrial y terriblemente eficiente de borrar vidas, de eliminar a millones de personas como si fueran cifras en un libro de contabilidad. Pero las personas desaparecieron. Sus casas fueron ocupadas. Sus nombres borrados de los registros. Sus historias silenciadas. Todo lo que quedó fue el eco de su ausencia. Un eco que resonaba en las estaciones vacías, en las vías de tren que cruzaban Europa y en los corazones de quienes sobrevivieron para contarlo. El Holocausto no fue solo una matanza. Fue un intento calculado de borrar la existencia misma de un pueblo, utilizando la tecnología y la logística de la era moderna para cometer un crimen de una magnitud inimaginable. Hoy, algunas de esas vías aún existen, forman parte de la red ferroviaria moderna. La gente pasa por encima de ellas en sus trayectos diarios, sin saber la historia que se esconde bajo el acero y la piedra, sin saber el peso del dolor y la pérdida que esos rieles soportaron. Recordar estos trenes, recordar estos viajes sin retorno, no es abrir viejas heridas sin motivo, es un acto de responsabilidad. Es una forma de asegurarnos de que el silencio no se convierta en el último destino de estas millones de almas. Es nuestra obligación moral impedir que el olvido gane la batalla final, porque mientras recordemos sus historias, su memoria seguirá viva y su sacrificio no habrá sido en vano. Si crees que estas historias deben permanecer vivas y ser contadas, te invito a suscribirte a Memorias del Pasado. Únete a nuestra comunidad para seguir explorando los rincones más profundos de nuestra historia. Porque algunos viajes, especialmente los más dolorosos, merecen ser recordados para siempre. Gracias por acompañarme.